En la primaria, la escuela suele ser una extensión del hogar. Hay una figura de referencia constante que conoce no solo el rendimiento académico del niño o de la niña, sino también si durmió bien o qué le gusta almorzar. Al saltar a la secundaria, esa figura de apego se fragmenta en 10 o 12 profesores distintos. El estudiante pasa de ser el hermano mayor de la escuela primaria a ser el novato de la escuela secundaria, lo que genera un poco de humildad, pero a veces este paso es desconcertante. Muy buenos días a todos y todas. Hoy estamos en un nuevo podcast que aquí es un espacio tipo, pónganle para todos los anfesianos. Mi nombre es Juan José Ramírez Pla, del grado sexto, jornada mañana. Aquí planteamos un espacio para tratar aspectos del bienestar emocional y sobre cómo nos sentimos en el anfeso. Sin más que decir, les doy la bienvenida al profesor Julio César. Este es un proyecto desarrollado en la jornada tarde del Colegio Aníbal Fernández de Soto, con la colaboración del grupo de docentes de lengua castellana y los estudiantes de secundaria. Juan José, buenos días. Buenos días. Nos hemos reunido con un grupo de estudiantes del grado sexto para indagar sobre algunos aspectos de su transición entre la primaria y el bachillerato. Entonces quisiéramos comenzar con Juan José. Juan José, cuando ibas a entrar al bachillerato, es decir, el año pasado que ya sabías que venías a sexto, Sí. ¿qué cosas te emocionaban o qué cosas tenías como que expectativas? ¿Qué idea te armabas en la cabeza antes de entrar a este año de bachillerato? Lo primero que yo pensaba a veces cuando iba a entrar a bachillerato, que tenía que ser mucho más cuidadoso con lo que decía, porque uno nunca sabe cuando los compañeros a uno se la pueden montar, y pues me daba miedo que, ¿cómo decirlo?, que se burlaran de mí y eso. Pero ya veo que aquí no es tan como lo que yo pensaba, sino un poco más relajado, y pues no estoy tan preocupado. Pues a veces me preocupa que en la primaria reciben las tareas ¿cómo decirlo? Más un poquito como que un día de retraso. Pero aquí si no cumples la tarea, ya no se puede hacer nada, y pues eso es uno de los temas que me preocupa. El otro tema que me preocupa son los profesores, que son un poco más estrictos que en primaria, porque en primaria no eran tan estrictos, sí, un regaño y eso, pero aún así aquí son más estrictos, te bajan la valorativa, y pues eso me preocupa. Estoy intentando como tener un perfil bajo, no ser tan desjuiciado e intentar ajuiciarme. Otro tema que también me preocupa es que acá la educación física no es como yo pensaba. Que la educación física en la primaria era súper chévere, hacíamos juegos, hacíamos de todo, pero acá en la primaria no es tan chévere que digamos, es un poco aburrido, y pues a mí no me está gustando tanto. ¿Cuántos años tienes, Juan José? Tengo 13 años. 13. Tú me hablabas de una materia o de dos materias o asignaturas que te gustaban en la primaria. ¿Cuáles eran? Me encantaba tecnología y educación física. Tecnología porque cuando uno terminaba de hacer el trabajo podía jugar, y educación física porque a veces un día nos daban un tiempo de hacer lo que queramos. Bueno, pero esas asignaturas las tienes acá también. ¿Qué diferencia has visto, por ejemplo, en tecnología y educación física? En tecnología, que mayormente los primeros tipo 3-4 días estuvimos haciendo origami, y pues yo no soy tan buena en el origami que digamos, y yo sigue, porque origami estamos en tecnología. Y educación física pues lo veo un poco más seco, porque estamos empezando muy lento, como decir,
oye, esto está un poco aburrido. Y pues yo sí me estoy empezando a aburrir porque solo estamos caminando, dando vueltas y vueltas y vueltas y pues uno se aburre, ¿no? ¿Qué cosas extrañas de la primaria? Extraño como que los descansos sean un poco más largos, porque por allá le daban a uno 30 minutos o 35 minutos de descanso, pero acá solo dan como que 20 minutos en la jornada de mañana, porque en la tarde sí dan más. Otra cosa que también extraño es ¿cómo decirlo? Algunos profesores que me caían bien, como Alexander, Oscar, Alexander era Germán. de qué. Alexander era de ciencias, un profesor muy bueno, Germán, de qué era. de educación física. Ok. Mientras que Oscar era de español. Y él era muy, muy, muy buena gente. Hasta nos hacía bromas y todo. Lo extraño mucho. Si aquí hubiese unas clubes o asignaturas extracurriculares o... Sí, extracurriculares que estén por fuera de las materias que ves en el aula regular. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, pertenecer a un grupo de qué? No sé. Si hay un grupo como que de tecnología, me Sí. Como de encantaría. robótica, dices tú. Robótica, algo así, me encantaría porque ahí uno puede jugar videojuegos, puede crear cosas a su gusto, no tiene que hacer algo específico. O también otro me gustaría el de pelea, ¿Pelea? porque sí, me gusta ¿Boxeo? algo así. Me gustaría porque me enseña a defenderme más, me enseña cómo afrontar a la gente que me hace bullying y eso, pero por el momento espero que en un futuro metan clubes, eso espero. Sí, pero por ejemplo, deportes, bueno, digo yo, música, pintura, ese tipo de cosas artísticas, no. Sí, 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 sí. Sí, me gustaría también. Eh, tú que, ya que tienes ya, vas a cumplir 3 meses de estar acá en bachillerato, ¿qué le recomendarías a alguien que venga el otro año, que esté en quinto en este momento, pero que el otro año venga a sexto, que pase bachillerato? ¿Qué consejo le darías ya que tú has visto cómo funciona un poco la cosa acá? Yo tengo una amiga que es repitente Ujú. y no está acá, sino está en la otra sede. Lo que yo espero es que pase. Y le diría que aquí no se afloje tanto en los primeros 3 periodos, porque allá sí nos aflojábamos y pasábamos raspando. Pero acá si uno se afloja en los 3 primeros periodos, puede estar perdiendo la materia y el año. Solo le digo que no se afloje tanto y cumpla con las tareas, los trabajos, las actividades y que sepa que aquí sí bajan la valorativa, no como allá que la valorativa está de decoración. Y también le digo que solo en el último periodo, en el cuarto, se puede relajar pasando con un 3-3-5. ¿Tú escuchabas algunas cosas del bachillerato cuando estabas en primaria y te has dado cuenta que eran mentiras o las corroboraste? Es decir, te diste cuenta que sí eran verdad. Pronto te decían, no, cuando pases a bachillerato, allá te van a poner a hacer tal y tal cosa, y realmente no fue así, o sí fue así. ¿Qué cosas escuchabas tú del bachillerato cuando estabas en primaria? No escuchaba casi nada. No. Casi nada no escuchaba, solo... no, sí, no escuchaba nada. Era como que bachillerato allá era como un sueño para todos, pero para los que pasan ahora es como que una pesadilla. Además de conocer, también nos acompañan Manuela Rincón, Alison Lozano, Sophie Monroy. Mía Llanes. Al igual que Juan José, quisiera preguntarles qué dificultades ustedes han encontrado en el paso de su primaria a bachillerato. En las matemáticas, porque acá hacemos las cosas son con letras. A cambio allá sí era con puros números, suma, resta y división. A cambio acá nos toca, o sea, más difícil.
por mi parte yo creo que era el inglés, porque en mi colegio el inglés no era de empezar ya a hablar seguido, como decir, pues empezar una conversación y ya, sino era como hasta ahora se estaban viendo algunos verbos y cosas básicas, no tanto como llegar a que te hablen en inglés y tú no entender nada. Otra cosa también es que acá también lo que se me ha hecho duro es que cuando se acaba la clase tiene usted que mirar en qué salón le toca. Acá, en cambio, allá en el otro colegio, en la CDB, a usted le tocaba, los profesores rotaban, eran los profesores, no los niños. Yo coincido con Sofi porque es que el inglés en la CDB era como más tranquilo, pues el profesor nos explicaba qué significaban las cosas y así, en cambio aquí la profesora entra hablando inglés de una vez como si le entendiéramos. En casa en mi colegio, la primaria solo daban 4 materias, que eran Arquímedes, Aristóteles, Musas y inglés, eso sí ya. Y ya no nos daban más. Y pues, o sea, ya de un momento a otro, pasar a que le diera a uno ya 12, 11, 10 materias, para mí se me ha dificultado. Si les dijera, si les preguntara por un recuerdo bonito de la primaria, ¿qué me dirían ustedes? El recuerdo más bonito que yo tuve de la primaria fue cuando conocí a una personita bonita, muy buena gente, no era un hombre. Aclaremos, era una persona que ahorita es mi mejor amiga. Esa personita ¿No está en el colegio ya? se fue a otro colegio y seguimos hablando. Fue el recuerdo más bonito porque hacíamos locuras juntas y nos regañaron varias veces. Uno de mis recuerdos más bonitos fue cuando, o sea, yo conocí también a mi mejor amiga que se llama Camila. Y yo me acuerdo que ella y yo antes éramos así rivales, o sea, como que no, enemigas. Y veníamos y, o sea, como que nos peleábamos y así. Pero ya con el paso de los años, o sea, con los pasos de primaria, ya nos empezamos a hacer muy amigas. Eso ya éramos la locura especial de todas las clases. También mi recuerdo más bonito de la CDB fue que conocí a mi amiga. También nosotras antes nos odiábamos, pero pues el paso de los años nos volvimos inseparables. Manuela, yo te tengo una pregunta. ¿Tú te sigues hablando con Camila? Pues sí, hemos sido mejores amigas desde hace años. Aunque si me preguntas, ella vive ya en este momento, no me acuerdo, en Zipaquirá. Pero sí, todavía nos seguimos hablando. Para mí fue el primer semestre de tercer grado. Como el colegio era de monjas, todo el mundo estaba rezando por las tardes, solo los profesores, y no había alumnos. Entonces usted está acá haciendo un escándalo, su mamá ya debe estar por llegar. Los demás profesores sí me decían como tranquila, ya va a llegar, pero ese profesor me tenía la mala y allá calificaban como por sellos. Entonces yo tenía de todo el mundo perfecto, pero el profesor no me quería calificar por el día que lloré. Otra cosa también que tengo una experiencia mala del otro colegio es que había un profesor en específico, de tantos profesores, había un profesor que el profesor le podían decir groserías, al profesor de todo, y el profesor no le iba a decir nada. Entonces ese profesor como que les decían, ay, es que eso usted, Entonces el profesor como que no les decía nada, los peladitos brincaban en las mesas, y esto, y como que algunas veces como que brincaban en una mesa, y como que sacudían. También me gustaría preguntarles
¿qué expectativas o más bien qué miedos tenían antes de entrar? ¿Qué miedos todavía tienen? O quizá qué miedos piensan que van a tener a futuro. Uno de mis miedos fue cuando, o sea, pasé bachillerato, fue que, o sea, ver a todos los niños grandes, o sea, de pasar de ser de los mayores de primaria a pasar de los menores de todo bachillerato, me daba nervios que me empezaran como a hacer bullying, que sí sufrí, me da miedo, o sea, de todo. Yo decía, no, y le decía a mi papá ese día, papi, ¿y si le caigo mal a los profesores? Papi, ¿y si me regañan? Papi, ¿si me echan? y otra cosa que sí me daba mucho miedo era el horario, porque yo antes yo era de mañana. Entraba a las 6:30 y salía a las 12:15. Y luego en bachillerato entro a las 6:15 de la mañana y salgo a las 12:30. Ok. Y yo digo como, no. Y decía, papi, ¿y si me dejan tirar en el colegio? Le decía todo tipo de preguntas a mi papá y mi papá, no va a pasar nada malo. Y ya. Mi miedo era de que yo decía el peligro, porque allá en la otra sede, allá los profesores nos sacaban a la puerta y esperaban a que llegara la acudiente, y que la acudiente se tenía que hacer ahí y se lo tenían que entregar en las manos, si no, no lo sacaban. Y acá sobre el timbre y salen. Y ese era mi miedo, porque un niño acá, había una señora que empezó a tirar harina y eso en la salida, y se persiguió a ese peladito hasta el conjunto, y entró al conjunto así súper normal, y el peladito entró a la casa y la mamá cerró la puerta, y luego la señora timbró y sale la mamá, y llegó y le dijo, es que yo vengo con él. Y la mamá le dijo, no, usted no viene con mi hijo. Y le dijo, sí, yo vengo con él. Y se le iba a meter. Y la mamá le cansó a cerrar la puerta y llamó allá. ¿Quería robarse el niño? Sí, se lo quería robar. Entonces eso es uno de mis miedos. Y además de que acá se forma mucha pelea. Y acá en todo momento que una pelea, que esto, que aquello. Y pues eso a mí aún me sigue dando miedo. Y también me daba miedo el cambio de clase. Porque yo decía, bueno, allá digamos en matemáticas nos tocaba con números y eso, y acá nos toca más difícil, son cosas que yo digo como, no entiendo. Y en español sí, lo mismo del año pasado en ciencias también, eso también, y en informática no. Y ya. Y en educación física, antes nada más era como que puro deporte y eso, y ahorita también toca hacer noticias de las raíces. Bueno, mi miedo más grande al entrar al colegio, a bachillerato, más bien. Yo vengo de un colegio chiquito, o sea, había como desde prejardín hasta quinto y no habían más, y era todo muy chiquito, pero no había otra sede donde uno ir. Quinto eran los grandotes. Sí, éramos los más grandes, éramos los wow. Entonces, pues, vuelve a entrar al tema. Mi amiga y yo nos íbamos a ir a un colegio que queda como en la 170. Íbamos a estar juntas y ya habíamos planeado todo, pero hubo un inconveniente y algo no se pudo pagar. Mi papá no dio el dinero que debía y no nos lo dio. Entonces pues me tocó venirme para este colegio porque era más factible, porque si tenía el dinero pues se podía pagar una ruta, pero pues aquí solo se paga la ruta y nada más. Entonces pues era muchísimo más fácil venir. Y la primera vez que yo llegué, yo me puse a llorar del miedo y del susto de que alguien me dijera algo,
Y yo veía, ahora sí, como dijo Manuela, pasar de ser de los grandes de primaria a ser los más chiquitos de secundaria. Entonces yo veía a todos hablando con amigos y yo me hice en una esquina. ¿Usted se acuerda, profe? Este, para mí, lo de los cambios de clases es que de que tenemos 2 horas de inglés, por ejemplo, y suena el timbre y de la nada tenemos que salir corriendo al salón de matemáticas o al de ética y religión. Es confuso porque eh, estoy acostumbrada a que los profesores entren al salón o a tener un solo profesor. Porque en los otros colegios en los que yo había estado solo teníamos 1 o 2 profesores, pues, como el profesor general para todas las materias y el de educación física. Y otra cosa, también lo de el cambio, porque antes éramos los más grandes de primaria y ahora somos de que los menores de la secundaria y escucho, cuando vamos por los pasillos, escucho a los más grandes de que, ¿y por qué hay tanto niño por aquí? Entonces como que, uy, todavía me, sí, todavía me bloqueo un poquito. Yo tengo otro miedo y el miedo era, por ejemplo, en nuestro salón hay compañeros que se ven muy grandes. Por ejemplo, pues hay varias niñas, niños que se ven grandes mayores y por ejemplo los repitentes se ven muy mayores, o sea, no se ven que estén en sexto ni que debieran pasar a séptimo, se ven ya de octavo, noveno, décimo y 11 y son muy grandes, o sea, se ven muy grandes y cuando yo llegué por primera vez al salón, yo vi a unas compañeras, un grupo de niñas que se veían muy mayor, o sea, de niñas muy grandes. Cuando yo entré, estas niñas se veían como malas. No sé si me hago entender, como que eran malas o como que iban a hacer cosas feas. Y pues no. Y pues como se veían tan grandes, se veían mayores, se veían bravas, enojadas, a mí me daba miedo hablarles a cualquier persona que yo veía. Como la mitad de los desestos del año pasado perdieron casi la mitad de los 2 salones. Eso me daba miedo porque como que los niños del año pasado son, como me especifico, o sea, tienen cosas, o sea, tienen actitudes malas, groseras y todo eso. Entonces, menos mal que en nuestro salón nada más nos tocó un repitente. ¿Qué es peor que todos? No, hay más peores. ¿Cleide? No. Bueno, entonces ese también era como que mi miedo. Yo veía a todos los peladitos y hay un peladito que se ve. Y yo tengo una amiga que es del otro 6-1 y es del 6-1. Y ella me dice como que yo le digo, Luciana, ¿trajiste eso? Y me dice, no, es que me lo robaron. Y yo, ¿qué? La vez pasada yo le dije, Luciana trajo agua y me dijo, no, me la robaron. Y siempre nombra al mismo niño que no sé cómo se llama. Bueno, otra cosa que me da miedo, que me dio miedo, fue en los primeros días. Que yo me acuerdo que los profesores o sea, empezaban o sea, por ejemplo, cuando uno empezaba el principio del año en primaria, empezaban como que un juego, o sea, como que las primeras semanas así, todo normal. O sea, todo relajado, nada de actividades, 0 cuadernos. Nos mandaban listas de los útiles. Pero en caso en bachillerato ya, o sea, hágase cuenta que un día de relajación y ya, empezaban de una vez materias y ya uno tenía que tener útiles comprados, todo comprado porque no volvieron a mandar esas listas. Y los profesores que si no compraban eso le bajaban puntos, le iban pam, bajando puntos. Entonces, hace cuenta que por el uniforme nunca molestaron, cosa que en primaria se hacían. O sea, por ejemplo, que si Julanito de tal no llevó la camisa que era, no le le molestaban en primaria, pero ya en bachillerato, eso, uno llevaba la camisa que quisiera. Uno veía ya niñas que llevaban camisas de rock, ombligueras, pegadas, hasta a veces llevaban los pantalones que uno quisiera.
y eran así todo el tiempo, cosa que en primaria no hacían. Entonces eso me daba miedo porque me daba miedo llevar una blusa y así. Porque bueno, en mi colegio había un poco de repitentes. 3. Otra cosa es de que a principios de año, antes de empezar las clases, a mis papás todos los días me decían, mira, tenga cuidado que allá, si le ofrecen alguna droga o algo así, usted no acepte nada. Y siempre se queda allá adentro y yo me asustaba, pero me doy cuenta de que nada que ver. O sea, de que sí, he escuchado de que hay niños que se meten a fumar o se drogan en los baños y así, pero nada que ver, es como que no andan diciéndote, oye niña, ¿quieres esto? O bueno, a veces sí, pero no es que... Y que en las salidas a uno lo empiezan a empujar, sobre todo a los más pequeños, lo empiezan a empujar, entonces yo ya me salgo de una vez, suena el timbre y me quedé ahí en la puerta esperando que la abran y salgo de una vez, me quedo fuera esperando a mi mamá. Tofis. Bueno, otra cosa que a mí me dio mucho miedo fue el primer día, porque, o sea, uno decía, listo, ya el primer día pasó y ya se acabó todo y empiezas a tener amigos y súper guau y los mejores amigos del mundo. No, eso, o sea, en primaria eso pasaba, que uno conseguía amigos al primer día, segundo día, tercer día, ya uno estaba con un montón de amigos, uno ya era el famoso. No, en bachillerato o tú conseguías amigos o te quedabas solo y eras como el rarito. Entonces el primer día yo no conseguía amigos y yo me metí detrás de las cositas del refrigerio y ahí llegaron unos amigos de 11 que fueron los que como que me llevaron, unos niños de 11. Solo sé el nombre de una persona de ahí o de 2 o 3 se presentaron. Fueron súper buenos, pero ese día el descanso, en vez de durar 25 minutos, 45 minutos el día. Entonces yo era como, que se acabe ya, que se acabe ya, que se acabe ya. Que pues por lo menos en el salón tenía compañeros y el profesor estaba hablando, pero yo en el descanso sola. Y bueno, los de 11 llegaron y fueron buenos, pero como sacarles conversación a gente mucho más grande que tú es complicado. En este episodio contamos con la participación de los estudiantes Juan José Ramírez Pra, Alison Lozano, Mía Yáñez, Manuela Rincón y Sophie Monroy, bajo la dirección de los profesores Gina Camacho y Julio César Peralta. Música original de Diego Peralta Chacón. Hasta luego.